San Pedro. Gitarra, ale gitarra.
Estudios de carácter tipológico centrados en la cerámica. Como fruto de sus investigaciones, cuenta con varios artículos científicos indexados, texto de catálogos de muestra y capítulos de libros. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad San Francisco de Quito, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad de las Américas entre el 2009 y 2023. Es miembro nacional de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y actualmente se desempeña como curador, investigador en el Museo de Arte Precolombino y Casa del Alabado. El doctor Carlos Eduardo presentará la ponencia titulada El Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado, diálogo entre precolombino, lo colonial y lo contemporáneo, que tiene como objetivo, desde su apertura en el 2009, el Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado, ser un atractivo para públicos nacionales y extranjeros, en el Centro Histórico de Quito. La presente ponencia busca exponer, además de la historia de un museo, el trabajo realizado en los últimos años en cuanto a investigación y difusión sobre ecología y patrimonio, partiendo de sus colecciones y que hoy por hoy se realiza en cooperación con importantes instituciones académicas estatales, nacionales y extranjeras. Tiene la palabra, estimado doctor. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso. El podio es suyo. Tal vez al archivo, ¿no? ¿Aquí está? Sí, aquí estoy. Yo voy a estar con Sí, gracias. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Perfecto, ahí está la presentación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no cansarles mucho. Vengo a contarles un poco del trabajo que viene haciendo el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Ahí tengo que corregirme a mí mismo, había puesto 2009, realmente ahora en el 2010, sus puertas al público. Y bueno, en estos 13 años el museo se ha ganado pues su bien merecido espacio dentro no solamente del circuito patrimonial de la ciudad de Quito, sino también aparte, gracias. Sino aparte también ha afianzado programas de investigación, curaduría y difusión sobre el arte precolombino con base en las colecciones que custodia. Un poco, vamos a poner en contexto, voy a hablar de la casa, voy a hablar de la colección, voy a hablar del trabajo que se ha realizado en los últimos años. Yo soy curador del museo desde hace 2 años, un poco más de 2 años. Obviamente el trabajo de mis predecesores en el cargo fue muy valioso para poder apuntalar los inicios de la investigación sobre la colección y a nosotros nos ha permitido pues dar continuidad a dichos procesos. Entonces los temas a tratar van a ser la Casa del Alabado en su contexto urbano, el museo y la colección, la investigación en el museo, las actividades educativas en el museo y bueno, unas breves observaciones finales que van a ser más un resumen de lo que voy a presentar, ¿no? Bueno, la Casa del Alabado en su contexto urbano. La Casa del Alabado es una casa colonial de casi 400 años que se ubica en la calle Cuenca entre la Bolívar y Benalcázar, entre la Bolívar y Rocafuerte, y justamente en el espacio de la calle Cuenca que se coloca entre la Plaza de San Francisco y la Plaza de Santa Clara, ¿no? Es una casa de tipo colonial de 2 pisos que bueno, localizado obviamente en el barrio de San Roque, que se
fue restaurada, pero no solo restaurada. Recordemos que las casas no estaban pensadas para ser museos, entonces obviamente la casa sufre un proceso de restauración, pero no regresará a su función original, que era la de contener viviendas de negocios, la casa, del museo estaba de esta manera y era la casa frontera clásica de inicios del siglo, finales del siglo XX, donde además había negocios pues, también se empiezan las refacciones, empiezan a retirar todos los agregados a través de los siglos, empiezan a presentar las características principales de la casa colonial que hoy por hoy pueden ser admiradas y vistas en el museo, hasta llegar obviamente a este estado, ¿no? Donde las salas empiezan a contener pues exhibición permanente de piezas arqueológicas. El museo no es estrictamente un museo arqueológico, mejor dicho, no está concebido como un museo. De esto, que el museo no sigue una cronología ni una división por culturas. La idea de las personas que crearon el museo y crearon las colecciones era la de ofrecer una representación completamente desde la estética. Quizás el discurso de arte prehispánico puede ser muy discutido y podemos entrar en discusiones que podrían durar años de años. Todavía es parte de la discusión intelectual, que es arte y que es arte. ¿Por qué le definimos al arte parietal? ¿Por qué no le definimos al arte? Bueno, no voy a entrar en eso porque no es ponencia, pero sí es bueno señalar que obviamente hay una idea que guía la línea curatorial del museo y es esta de la estética de los objetos. Y obviamente eso dialoga también con la casa, donde además se han incluido espacios ya más de arquitectura contemporánea, ¿no? Las líneas de la museografía para buscar resaltar y enfocar sobre todo la belleza de las piezas que forman la colección. Bueno, pero ¿qué tenemos en la colección? El museo custodia una colección de más de 5.000 piezas arqueológicas de 21 culturas que habitaron lo que conocemos como Ecuador. En nuestra exhibición permanente se exhiben alrededor de 630 piezas. Esto se conecta un poco con lo que decía la expositera del día de ayer con el manejo de colección permanente versus, o sea, exposición permanente versus reservas, donde es un porcentaje de las piezas que custodian los museos, las que están en exhibición, y el resto pues se hace rotar, por decirlo así, en las exhibiciones temáticas temporales que se van preparando periódicamente cada año en el caso de nuestro museo. Dentro de estos procesos, la colaboración con universidades nacionales e internacionales, con organismos de investigación y conservación de bienes patrimoniales a nivel nacional e internacional, desde múltiples perspectivas. Vamos a ver algunas de las últimas experiencias que hemos tenido al respecto. Vamos a hablar más adelante igual de los proyectos que ha mantenido el museo hasta los últimos años, sobre el diálogo de artistas contemporáneos con la colección para crear nuevas piezas artísticas. Las últimas 3 exposiciones que hemos tenido en orden cronológico, desde la que tenemos todavía activa y la que tuvimos durante la pandemia, son Arquitecturas Precolombinas, Representar y Evitar el Pasado. Vamos a hablar un poquito más de esta exhibición un poquito más adelante, sobre todo porque es un gran esfuerzo de combinación de repositorios arqueológicos, piezas de distintas colecciones, y documentos, incluidos documentos que gentilmente de aquí del archivo histórico nos prestaron para hablar de la representación o las miradas de la arquitectura. Nos metimos en el mágico mundo de los sellos, en la exposición Sellos, la potencia del icono, para explorar tanto su posible uso como toda la iconografía plasmada.
Esa fue en noviembre, entre noviembre y septiembre bueno, noviembre del 21 y septiembre del 22. Por cierto, cuña comercial, la arquitectura precolombina representaria y vital pasado aún está abierta hasta el 26 de agosto, así que les invito a que nos visiten y vean la exposición. Y bueno, anterior a ellos hubo la exhibición Sonidos y Danzantes, que era una propuesta de aproximación hacia la danza y el sonido del mundo principal. El Zarigüeya Lavado Contemporáneo, que es este proyecto en el cual con una curaduría internacional se selecciona un artista que explora la reserva y produce obra moderna o de contemporánea a partir de la exploración de la colección arqueológica. Ha sido un hito dentro de la producción artística contemporánea en los últimos años. Las últimas, principalmente la última zarigüeya, que es en la que yo coincidí ya como curador, fue una exploración sobre fotografía de Gonzalo Vargas, muy bonita, cuestionando el tema de la documentación arqueológica. Creo que es interesante justamente las diferentes entradas que podemos tener a un estudio de una colección arqueológica, ¿no? Podemos tener la científica y podemos hacer una serie de análisis sobre los objetos, que van desde composición de pastas con la cerámica, composición de metales con los metales raspados para obtener posibles contenidos de los contenedores. Tenemos el aspecto un poco más de exploración artística, como el caso de la zarigüeya. Tenemos exploraciones de historia del arte también, y de historia, de cómo se están formando las colecciones. Todas estas entradas nos ayudan a enriquecer lo que sabemos sobre las piezas, en este caso de la colección que custodia el museo, y pues poder aproximar a los públicos también al conocimiento del mundo prehispánico, que es a la fin el último objetivo, el objetivo final, digamos, del museo. Dentro del trabajo científico que realizamos desde el área en la que yo estoy, los últimos 3 años, pues, digamos, más bien dicho, los últimos 2 años hemos podido ya publicar 3 artículos de investigación. No son todos realmente, desde que hay jugadores en museos, ya empezaron a hacer el colega del Museo de Cuenca, Remigio Crespo Doral, un estudio sobre las hachas moneda, cuestionando la idea de la moneda, digámoslo así, es decir, de que estos objetos eran realmente especímenes monetales, digamos. Hicimos algunas medidas, algunos estudios, y pues parecería que más bien son objetos que están incluidos dentro de un circuito comercial y no presentan una fraccionalidad, que es el requisito de un sistema monetal. De ahí los artículos sobre curaduría, bueno, uno que escribí sobre arquitecturas precolombinas para la revista Index de la Universidad Católica, y uno que escribimos con mi colega Sara Lourdes Acevedo Gómez de la Torre, que hablamos igual de la curaduría de sellos. Están en proceso de elaboración un artículo sobre las metodologías para digitalización y impresión 3D de sellos, y toda una serie de artículos de revisión sobre el punto, el estado del arte de la arquitectura, los estudios de arquitectura precolombina, que va a ser enviado a una revista en España. Eso para las publicaciones científicas. También tenemos obviamente la publicación de divulgación, que corresponde básicamente a las exhibiciones, de los catálogos de las exhibiciones que hemos realizado. Pigmentos y brillos fue el primer gran experimento que involucra técnicas duras de investigación, en el cual hubo esta aproximación a los colores, a la cromática en el mundo precolombino, realizada por Alejandra Sánchez Polo en el 2018. Ese catálogo obviamente está publicado. El de sellos, La potencia del icono, también se publicó recientemente, y tenemos algunos catálogos represados que esperamos poder sacarlos hasta el final del año, que son Animales precolombinos, que fue una exhibición curada por María Patricia Ordóñez, que fue curadora; Sonidos y Danzantes, curada por Jimena Muletale; y bueno, el de Arquitecturas precolombinas, que está siendo retocado ya para su impresión y edición. Obviamente, ¿qué se quiere plasmar en los catálogos? Hay contribuciones que tratan de acercar los contenidos de las diferentes exposiciones y de las diferentes
objetos y colecciones involucrados a los diferentes públicos que pudieron o no pudieron visitar las antes mencionadas exhibiciones temporales. Desde el punto de vista de investigación, hemos podido establecer alianzas extremadamente valiosas ya de larga duración con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es quien básicamente realiza muchos de los análisis que solicitamos. La Universidad Central ha sido clave en las últimas exposiciones desde su biblioteca y desde el archivo histórico, con los préstamos que nos han realizado para manejar los discursos museológicos. La Universidad de San Francisco de Quito ha colaborado tanto en el pasado como en notas más recientes con el museo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador lo mismo, tenemos un acuerdo de cooperación e investigación con ellos, tenemos un convenio de investigación con la Universidad de Dundee en Escocia, hemos podido firmar un acuerdo de cooperación con el Banco Central del Ecuador, hemos podido colaborar muy de cerca con la Fundación Saldumbide Rosales y igual con la Biblioteca Municipal Federico González Suárez, ¿no? Entonces, las actividades del museo no solo se realizan entre las, por decirlo así, 4 paredes del museo, salen del museo y implican establecer toda una red de colaboraciones y cooperaciones para seguir generando investigación. Básicamente es nuevos relatos, nuevas cosas, nuevos datos que nos permitan a nosotros hablar y comentar sobre las culturas prehispánicas que habitaron lo que hoy conocemos como Ecuador. Esto todo está muy bonito y es un poco técnico y bueno, hay que pasarlo a las actividades educativas, porque como les decía, la finalidad última, en realidad la finalidad última de la investigación debería ser la divulgación al público, pero eso no muchas veces se da. Y nosotros tenemos un equipo educativo pues que puede traducir todas estas cosas del idioma, entre comillas, científico, al idioma un poco más cotidiano, gracias, esa es la palabra, cotidiano, para que todos podamos, obviamente, compartir los conocimientos que se van sacando, ¿no? Bueno, hemos tenido varios cursos especializados, hoy por hoy estamos por lanzar la segunda edición del curso especializado en la arquitectura y el habitar precolombino. Están cordialmente invitados, es un curso con certificados si se quieren inscribir. Después van a poder ver los contactos. Ya tuvimos una primera edición de este curso a inicios de año, fue bastante exitoso y por eso decidimos antes de cerrar la exhibición lanzar uno nuevo. Un curso de capacitación a los guías, a los mediadores que nos visitan con grupos para contarles qué hemos investigado y qué nuevos datos tenemos respecto a la colección, qué pueden ellos contar más allá del discurso ya afianzado de la colección permanente que se ha manejado durante muchos años. Y de la misma manera, saber ellos qué están diciendo de la colección que poseemos y de los datos que les hemos compartido. Entonces esto nos permite igual transmitir, obviamente, las actividades de investigación que estamos desarrollando, ¿no? El programa Educa Lavado, que es un programa bastante importante, sobre todo muy afianzado durante la pandemia, llega a diferentes colegios y sobre todo está dirigido obviamente para niños, en las cuales obviamente la idea es contarles y acercar a los estudiantes de los colegios y de las escuelas al mundo y a la historia y la arqueología y el arte precolombino. Se creó dentro de este programa, como les comentaba, dentro de la pandemia, una aula virtual que tiene varios recursos y bueno, siempre es abierto para los colegios que contratan el servicio y cuando está disponible los programas en el museo. Precolombinitos igual es un programa anual, digamos así, sobre todo es el programa de verano, en el cual dependiendo de la exhibición temporal que está activa en el museo, pues se elaboran talleres para que los niños visiten el museo y creen, se inspiren, jueguen, dibujen en torno a las temáticas que se están tratando en ese periodo. Entonces, por ejemplo, el año pasado teníamos una exhibición de sellos, hicimos un taller sobre sellos y les enseñamos el equipo educativo le enseñó a los niños a fabricar su propio sello, a estampar en sus camisetas, a que se inspiren en los logos, los actuales logos de las marcas, que realmente fueron los niños los que obviamente fueron hacia allá, pero explicarles cómo hay esta transmisión de ideas a partir de los aparatos iconográficos, ¿no? Esto es bastante interesante y en este año hubo ya el taller sobre arquitecturas precolombinas en los cuales ellos exploraban obviamente primero la materialidad de las estructuras
y también la posibilidad de jugar, hacer maquetas, crear personajes con diferentes materiales, ¿no? Siempre se trata de incluir una componente creativa, siempre hay eventualmente talleres dentro de estos programas educativos en los cuales se hacen cosas con cerámica o con otras materias primas, resaltando y tratando de subrayar también el aspecto manual de estos trabajos. Obviamente, la comunidad que rodea el museo es crucial en todo sentido porque nosotros no estamos aislados en medio de un campo abierto, estamos en medio de un barrio y hacernos presentes en el barrio y conocer las actividades que hay alrededor de nosotros, tener contacto con los vecinos, conocernos con los vecinos es crucial y este diálogo es permanente entre el museo y sobre todo los negocios que lo rodean, negocios, casas, habitantes, en un barrio particular como lo es el de Sandro, ¿no? Sí. Bueno, ya estoy concluyendo. Eh, Finalmente, como les comentaba, la presentación buscaba contarles rápidamente qué hacemos en el museo, en qué estamos, cuáles son las perspectivas y qué se han hecho en los últimos años. Invitarles obviamente a que nos visiten. Tenemos investigaciones en curso, estamos abiertos a, si es que tienen intereses de investigación, sobre todo los investigadores, a los estudiantes, si tienen temas que quisieran tratar desde el museo, obviamente estamos siempre abiertos, nos ponemos a disposición y pues eh, visítenos. Gracias. Agradecemos al doctor Carlos por su intervención y abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Por motivos de tiempo se reservarán únicamente 2 preguntas. Tal, buenos días. Pero no una pregunta. Sí, Era más bien un comentar en relación a la huella. sí, Yo, por ejemplo, tengo una cercanía afectiva con ese animal, ¿no? Porque la abuela me contaba de la zarigüeya, pero me contaba vos, no de la zarigüeya. Entonces, tal vez, dijera, esta cercanía cultural que tenemos con la palabra con vos, que es igual, que es la parte de la voz, son los disidentes culturales, de acuerdísimo. Creo que está, creo que se apagó. Bueno. Sí, creo que la observación, bueno, hablo así, no. Creo que la observación es súper válida. De acuerdo, sí, la zarigüeya es la raposa. Obviamente, yo no bauticé el programa, ya lo encontré bautizado, entonces solo transmito la información, pero creo que es interesante hacer hincapié en la idea de la zarigüeya o de la raposa, en cuanto es un animal muy importante. No solamente porque es el único marsupial mexicano, sino porque tiene esta característica de... Ya funcionó, ya. Ok. Tiene esta característica de hacerse la muerta, digamos así, ¿no? Y esto dentro de las culturas prehispánicas era una característica muy apreciada y muy respetada, porque esta posibilidad de morir y revivir justamente la hacían una mensajera entre, digamos, el mundo de los espíritus, el mundo de los ancestros y nuestro mundo, ¿no? Entonces, el concepto atrás del programa Zarigüeya justamente es ese, ¿no? La ida y el regreso, el viaje, la inspiración y la nueva creación. Dentro de este programa es interesante. Obviamente lo que yo les contaba es, yo he podido ver este experimento de inspiración y cuestionamiento a nivel fotográfico, pero durante los años que estuvo activo el programa, hubieron performance, hubieron trabajo artístico a nivel de cerámica, trabajo artístico a nivel de textil. Entonces, han viajado, han cambiado los soportes, han cambiado las ideas y obviamente cada artista ha logrado plasmar este viaje de inspiración que es la partida de la zarigüeya. Muchísimas gracias por el comentario. Algo más, bueno, les puedo contar algo más del programa. Gracias.
hay más preguntas, muchísimas gracias por dar. Pues, ujú. Sí. Ujú. ¿Se oye? ¿Ahí? Ya. Gracias por la pregunta. Y sí, esa es una puntualización súper válida. El Museo Casa del Lavado es un museo de iniciativa privada y está regentado por una fundación. La fundación o los miembros de la fundación son los que proveen la mayoría de los recursos para el mantenimiento del museo. Esto no implica que nosotros, obviamente, dentro de nuestro esfuerzo diario, no salgamos a buscar becas, incentivos. Si yo quiero publicar algo, me dan la libertad de hacerlo, pero eventualmente, si es que hay un costo para la publicación, tengo que buscar quién me lo publica. Hay un apoyo y es grandísimo el apoyo de estas personas comprometidas hacia la conservación del museo. El museo obviamente también se mantiene en parte del costo de la entrada, ¿cierto? Eh, no cubre todos los gastos, eso es claro. Todo el mantenimiento que requiere tanto la casa como la colección, como digo, implica otro tipo de alianzas, otro tipo de diálogo, en este caso privado, auspicios, por decirlo así, privados. Eh, pero saberlo gestionar. Creo que también el alabado es un buen ejemplo de lo que se puede llegar a hacer a través de una gestión colaborativa público-privada. Obviamente, las colecciones que nosotros custodiamos, ya visto en los simposios de ayer, nosotros a nivel de patrimonio somos custodios, eh, requieren una constante colaboración con los órganos pertinentes, es decir, tanto el Ministerio de Cultura como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con los que podemos llevar a cabo actividades, pero la gestión, la financiación y el desarrollo de las actividades dependen básicamente del museo y de la fundación y no logramos, como decían ayer y como recalcaba también Julio en su presentación, el Estado no puede ni con lo que tiene. Entonces, obviamente nosotros no, en el caso de este museo no contamos con ningún tipo de ayuda estatal. Respondí. Sí, okay. Les agradezco mucho por su paciencia y gracias. Ahora bien, para continuar presentamos a la magíster Natasha Sandoval, investigadora del Museo de la Ciudad, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Natasha es historiadora enfocada en género, política, religión y nacionalismo en la región andina. Ha colaborado en proyectos editoriales de la Universidad Central y la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es investigadora en el Museo de la Ciudad, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. La magíster presentará la ponencia titulada Reimaginar la historia de Quito, un nuevo siglo XX en el Museo de la Ciudad. Tiene la palabra, estimada magíster, por favor la recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas por estimular la construcción de estos espacios para el debate. Gracias especialmente a los colegas que han estado atrás de toda la gestión, a Santiago Yepes, a la Grace Merino, a todo el contingente de estudiantes que están haciendo tareas invisibles para sostener estos eventos. Sin su trabajo esto no sería posible. Gracias finalmente al equipo del Museo de la Ciudad con el que estoy enfrentando un importante desafío como el que les quiero contar a continuación. La ponencia se llama Reimaginar la historia de Quito, un nuevo siglo XX en el Museo de la Ciudad, y tiene que ver con algo que
no podemos omitir en el debate contemporáneo, en la situación de crisis y de recrudecimiento de la violencia contemporánea, que es el pensar la historia. Ayer el Rafael hizo una importante ponencia sobre Walter Benjamin y cómo la catástrofe es el estímulo para pensar la historia. Desde los desafíos del presente, un presente que está convulsionado, a partir de esos cimientos móviles, cómo es importante generar un anclaje para entender el pasado. Por eso no es casual que ahora estemos convocadas pensando el patrimonio. Sin embargo, pensar el patrimonio tampoco es posible sin entender toda una genealogía de violencias que han estado atrás de esta noción de patrimonio. Entonces yo quería iniciar hablando de la etimología compleja del patrimonio, que viene de la raíz pater, que significa padre. El patrimonio es la herencia de los padres. Comparte la raíz con patria, que es el país del padre, y patriarcado, que es el poder del padre, de los padres. Si hablamos de tantos padres, valdría la pena preguntarnos quiénes son esos padres y qué es lo que nos han heredado y qué es lo que se ha construido como una simbología material, tangible o espiritual que necesitamos resguardar. ¿Qué es este patrimonio? Entonces no podemos escapar al espacio, al contexto en el que está asentado el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad está atravesado por unas contradicciones complejas por el espacio mismo que ocupa en el perímetro al que llamamos centro histórico. Este centro histórico, que fue reconocido por la UNESCO hace 45 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad, definió un perímetro de lo que es histórico, de lo que nos va a remitir como un anclaje para definir un mito de orígenes de la nación histórica. Eso ocurrió en los años 40, como nos contó un colega hace un momento, por mandato de un intelectual conservador que fue Jacinto Gijón y Camaño. En ese momento, están pensándose los conservadores cuál es el deber patriótico de resguardar el espacio físico de la ciudad frente a las contingencias de la modernidad. Porque están impulsando una modernización católica de la urbe, necesitamos un anclaje histórico que nos recuerde de dónde venimos. Y ese anclaje define un mito en torno al centro llamado histórico, que va a ser el que resguarde y el que inmovilice más o menos en una especie de congelamiento material, que es la ciudad, desde la genealogía hispana, que es la que va a resguardar el perímetro patrimonial del centro histórico. De ahí había que renovar materialmente y modernizar la ciudad hacia el norte, resguardando siempre este perímetro patrimonial. Ahí está asentado el Museo de la Ciudad. Y no podemos escapar a esa contradicción de que el museo también es un espacio, paradójicamente, que intenta congelar la historia. Los museos vienen de una matriz occidental moderna, de un utopismo moderno y también mesiánico, utilizando los mismos conceptos de Benjamin, que intentan congelar una historia. Los museos intentan resguardar unos sedimentos materiales que van a congelar una historia para que los públicos vengan y encuentren ahí las respuestas a que es el relato histórico más o menos homogéneo del pasado de la ciudad. Y eso es lo que hemos encontrado como una búsqueda de los principales públicos que van al Museo de la Ciudad. ¿Dónde está lo que verdaderamente ocurrió en esta ciudad y que va a reafirmar una identidad basada también en un mito que es la quiteñidad, que se inventó también en las primeras décadas del siglo XX en respuesta al de afuera, al chadra, al cholo que viene a invadir mi espacio a través de la migración interna que convoca Quito. Entonces, nosotros, como Museo de la Ciudad, en estos espacios tan contradictorios y en múltiples tensiones, nos hemos convocado a la idea de
despatrimonializar el museo de alguna manera, porque hay algo que ocurre como contradicción también inmanente en este contexto, y es que tú tienes en el museo una estructura inmaculada, una historia que te cuenta un relato homogéneo, que es una aspiración a la modernidad blanqueada, y cruzas la frontera física del museo y te encuentras con un contexto bastante conflictivo, porque el Museo de la Ciudad está en una zona atravesada por mucha conflictividad social. Es básicamente la desperfección de los programas de planificación urbana, el ordenamiento territorial y la limpieza étnica, lo que te encuentras en la calle, lo que de verdad es la historia de Quito. Frente a ese desafío, nos hemos visto convocados a la necesidad de pensar cuál es la historia y cuál es el papel político de pensar este presente también violento a partir de las violencias del pasado y también de las respuestas creativas, porque de alguna manera lo que nos convoca ahora es despatrimonializar el patrimonio, no para perder la importancia, sino para las relecturas críticas que nos permiten estos materiales, que nos permiten los archivos, que nos permiten los museos. Eso de alguna manera, y también el patrimonio tangible, como el propio edificio del Museo de la Ciudad, que fue el primer hospital de Quito, el Hospital San Juan de Dios, nos ofrece un potencial político importante, porque hace evidente la lectura de la controversia y de la contradicción. Ese es nuestro horizonte. A partir de ese horizonte nos hemos pensado la necesidad de releer el siglo XX. Si estamos ahorita atravesados por una catástrofe en el siglo XXI, necesitamos entender una genealogía de relaciones que han ocurrido en el siglo XX y que nos puedan dar insumos en el presente para actuar también como políticas. Ahora, en ese contexto, el Museo de la Ciudad también se ha visto enfrentado con otro problema, que es el problema de la representación. El problema del lugar de enunciación del museo como el lugar autorizado para contar la verdad. Esos márgenes físicos que tratan de enclaustrar la historia bajo 4 paredes, también nos pone a nosotros en el desafío de cómo así hay personas autorizadas para representar a unos otros y por qué ese juego parece más una limpieza de conciencia cuando hablamos de subalternidades y de opresiones que no resultan paradójicamente un insumo real político de reivindicación de esos sujetos, porque paradójicamente son los que menos van al museo, son los que menos consumen porque tienen otras urgencias y no necesitan ser representados en el museo. En ese debate nos hemos encontrado y nos hemos pensado qué significa ser un museo en ese contexto, qué significa ser un museo quizá post-representativo, cómo podemos movilizar unas economías en torno al museo que permitan que el espacio deje de ser este lugar con aura inmaculada sobre la verdad para volverse un espacio de tensiones, de conflictos, de movilización, de economías, de anclaje a territorios cuyos sujetos no han sido consumidores de productos culturales como el que ofrecemos. Bajo esta pregunta, nosotros hemos pensado el nuevo guión del siglo XX como un espacio eminentemente educativo que convoque sujetos que están construyendo sus relaciones cotidianas en el entorno del museo, sujetos que están disputándose el derecho al territorio en comunas ancestrales de Quito, que desde el hecho mismo de autorrepresentarse están poniendo en juego un desafío educativo, porque el ejercicio educativo del museo no empieza solo cuando pones en una vitrina un objeto inerte para que sea contemplado, sino que necesitamos que la educación
sea vista desde el propio momento en que los sujetos se están pensando a sí mismos y vean si es necesario para ellos estar representados en el museo o no. Nos hemos contactado con distintos niveles de profundidad, con comunidades que han llegado al museo a desestabilizar nociones como la identidad, como el patrimonio, como la historia misma. El museo, bajo esta premisa, ha buscado ser un puente entre los debates intelectuales y las voces desautorizadas de la historia, porque hemos visto que el mainstream académico cada vez tiene una metamorfosis aceleradísima de los debates sobre la nación, sobre las identidades, sobre el patrimonio. Sin embargo, nos preguntamos en qué medida esto ha llegado a tener un anclaje profundo en las mayorías. Y el propio Museo de la Ciudad vio paradójicamente que mientras más avanzaban los debates sobre la nación, había más recrudecimiento en los discursos nacionalistas, xenofóbicos y racistas, como ocurrió a propósito de una fiesta de los dulces del año 2022, en que las dulceras llamadas tradicionales de Quito se opusieron a que el museo incluya en la agenda de esa feria a migrantes venezolanas y comuneras de Quito, porque esas mujeres no eran las portadoras de la tradición como las dulceras tradicionales de Quito, sí. Eso justificó una oleada de violencia racista y xenofóbica, y eso ocurrió dentro del museo. Ese desafío nos convocó a pensar de manera crítica qué estamos haciendo, para quién, en qué sentido los debates intelectuales están calando en las mayorías. Así que decidimos que el papel educativo y político del museo es tejer un puente entre estos debates intelectuales y su acelerada metamorfosis y las voces desautorizadas de la historia, porque hay unos distintos ritmos de asimilación de los debates sobre la nación, sobre la identidad, sobre el patrimonio, etc. En ese sentido hablamos de leer el siglo XX como un compromiso político con el presente. Y otro de los desafíos fue pensarnos por fuera del canon curatorial, que también reviste de cierta autoridad al curador que viene, construye un guión y lo da a un equipo de un museo para que lo mastique y lo digiera como puede. Y no quisimos hacer eso en el nuevo guión del Museo de la Ciudad. No queremos que haya una figura autorizada que construya un relato, que luego los equipos tengan que ver cómo lo asimilan con los públicos. Entonces hemos construido colectivamente el guión a partir de un seminario que se llamó Releer el Museo, que convocó a colegas de distintos espacios educativos, museos, al equipo educativo del Museo de la Ciudad. Y bueno, fueron 20 sesiones, 4 módulos, y los puntos críticos que discutimos tuvieron que ver con el propio concepto de historia como un campo de batalla, que este concepto lo tomamos de Enzo Traverso, que piensa las violencias del siglo XX en el contexto de ascenso del fascismo. Pensamos que es importante hablar de los usos políticos de la memoria, cuestionar el lugar de los museos como inventos modernos, como ya dije, como lugares autorizados de reproducción de discursos. Y también nos preguntamos sobre la mediación educativa como una práctica crítica. Tú no puedes transmitir dentro de un espacio educativo un discurso antirracista si no has transformado tus propias prácticas de violencia racista. Entonces fue todo un proceso de ir masticando estos debates con el equipo del Museo de la Ciudad y de pensarnos también el contexto de la ciudad andina que es Quito, que ha tenido también una genealogía compleja de construirse como una ciudad que tiene también unas dinámicas propias de los mercados populares, del comercio ambulante, y cómo ha sido representado esto en el museo fue uno de los ejes que discutimos. Otro eje importante fue el de las ciudadanías incompletas, y este concepto lo tomamos de la historiadora Joan Scott,
para hablar de cómo la ciudadanía es una promesa, más que algo concreto para actores como las mujeres que han estado sujetas siempre a esta promesa contradictoria y paradójica de la ciudadanía. Hemos pensado cuáles son estas mujeres que no estaban visibles en los relatos del museo. Y finalmente hablamos sobre la invención de tradiciones de imaginarios en torno al patrimonio. No podíamos escapar de este concepto de Hobsbawm, de la invención de tradiciones, de pensar el paisaje urbano también como un productor de imaginarios sobre la identidad, sobre la memoria. Y todo este proceso fue el inicio, en realidad, de pensar los silencios del actual relato del museo, de identificar los ejes que están detrás de ese relato, inventarnos unos contraejes, construir un nuevo enfoque que involucre discusiones de etnicidad, clase y género, para que ahora tengamos un guión sobre el que no voy a hablar en profundidad, pero que quisiera invitarles a que vengan al Museo de la Ciudad y lo vean. En diciembre vamos a hacer la inauguración de la nueva sala del siglo XX. Por ahora quisiera hablarles de las ideas fuerza de nuestra propuesta en ese guión. Y quizás una de las potencias políticas es que en lugar de anular la contradicción, evoca a la contradicción. Este guión la hace más visible. Hemos dejado testigos de la actual museografía para hablar sobre esas contradicciones, porque no nos interesa tumbar todo lo que se ha pensado sobre Quito, sino sobre esas ideas, sobre esos imaginarios, hacer contestaciones. También rescatamos mucho la incompletitud y el dejar espacios a la imaginación y a la creación colectiva, es decir, no dejar un museo acabado, cerrado, con un relato único, sino que los propios visitantes, las propias comunidades con las que el museo se vincula, puedan hacer parte de la creación colectiva hacia el futuro. Y claro, no podemos omitir esta otra idea que tiene que ver con rescatar las voces de sujetos situados en territorio que están pensando el relato con nosotros. Esas son las propuestas de esta nueva sala del siglo XX, que la hemos llamado Pasados que siguen presentes. Porque, como igual ayer nos habló Rafael, no podemos pensar el pasado sin esta relación dialéctica con el presente. Así que esperamos que este guión ofrezca insumos críticos para que sigamos tomando decisiones políticas sobre el presente convulso que nos convoca, el presente atravesado por la catástrofe y la violencia, que nos demanda respuestas creativas y colectivas. Muchas gracias por su atención. Gracias por la intervención, Magíster Natasha, y abrimos el espacio de preguntas y comentarios al público. Por motivos de tiempo, igual les recordamos que se recetará únicamente 2 preguntas. Porque hace preguntas, claro, porque yo visitar varios meses toda esa pasada. Y veíamos varias cosas que se retomaron, la que son sobre la ciudad, podíamos pasar a la ciudad. Algo normal, como se hace, o pero que no se no estaba presente en la vida de los
espacios que se deben cerrar. Y para esta descripción funciona desde que saben. Entonces, como que entonces las yo una fotografía de se llega a las que hacer las fotos y a las bajar atrás de la posar espacio que más saben que es aquí. Muchas gracias a ti, Sebastián. Me haces acuerdo de algo que olvidé mencionar, y es que hemos trabajado mucho con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Sebastián, como parte de un programa de vinculación de historia y memoria obrera. Fue con varios compañeros a hacer visitas críticas a la sala del siglo XX. Hicieron también una intervención en esa sala con Paste Up a propósito de la conmemoración del centenario de la masacre obrera de 1922. Y ese ha sido parte del trabajo de pensar colectivamente los contenidos para los estudiantes, que es una prioridad en el presente entender. Fue otra de las preguntas que nos hicimos, y en ese contexto el programa de Historia y Memoria fue importantísimo. Así que gracias a todos los estudiantes de Sociología, de Ciencias Políticas, que en calidad de visitadores, visitadoras críticos y de pasantes han estado vinculados a este proceso. Voy a hacerlas. Voy a hacerlas de forma así breve. La primera es cómo evitamos, digamos, que esta función del museo, que digamos en un primer momento es pensada justo para entretener o digamos a una determinada clase, cómo evitamos que unas realidades de determinados sujetos también que están en la subalternidad se vuelvan justo el entretenimiento, el espectáculo de las personas que sí acceden al museo y que sí tienen el privilegio, por ejemplo, de acceder a esa alta cultura y demás. Y la segunda es, hemos discutido algunas cosas con algunas compañeras que ahora, digamos, sobre todo el Museo de la Ciudad, tiene esta apertura, por ejemplo, los movimientos sociales y como este enfoque de género y demás. Y más o menos era la pregunta que yo me hacía y me sigo haciendo y sigo pensando en si esta ola progresista, así como de incorporar el enfoque de género a todo y que viene desde la institucionalidad, y siento que es una ola del neoliberalismo, ¿cómo hacemos que eso nos aleje de los sectores populares? Porque justo es como nos aleja de los sectores populares porque se nos crea el imaginario, se nos impone el imaginario de que los sectores populares son conservadores, de que los sectores populares no están entendiendo esta ola de progresismo, de, no sé, de cambiar las estructuras y yo qué sé. Entonces, ¿cómo evitamos que sea instrumentalizada, digamos, de estas formas de disputa a la realidad social y que en el museo se establecen de una forma que a mi parecer, no sé, como siento que nos aleja justo de los sectores populares y de las clases históricas que justo decías, Natasha, entran en contradicción con lo que es el museo y cómo se guardan esas realidades ahí adentro. Muchas gracias, Martina, por tu pregunta. A ver, sí hemos tratado desde las propuestas de la museología crítica escapar a estas nociones tradicionales del museo como un lugar de entretenimiento que básicamente te ofrece dispositivos de exaltación de emociones como la nostalgia del pasado y la nostalgia del presente. Nosotros quizá ahora hemos emprendido el desafío educativo de empezar pensando para quién estamos haciendo el trabajo que hacemos. Es decir, tener claros los objetivos. No puedes hacer una propuesta de un guión si no tienes claro cuál va a ser tu interlocutor directo. Entonces, claro, no estamos escapando a los públicos de capas medias que usualmente vienen al museo, pero nuestro grueso de visitantes lo componen comunidades educativas, generalmente de escuelas fiscales, que es con quienes estamos interlocutando, que buscan un espacio de apoyo curricular en el museo. Luego hemos pensado que queremos transgredir también esos márgenes de los públicos habituales que visitan el museo, ampliando el espectro
que se entiende como un recorrido histórico. Entonces hemos definido un guión que se lee de múltiples maneras, con itinerarios específicos adaptados a las búsquedas políticas de actores clave en la ciudad. Por ejemplo, las comerciantes populares. Entonces, ¿cómo ellas quizá puedan encontrar en el museo un itinerario que les brinde insumos para sus luchas del presente? Que eso lo tratamos de construir con ellas mismas. Pero claro, igual todo lo que hagamos en el museo siempre va a ser contradictorio y paradójico. No podemos escapar al lugar institucional en el que estamos, porque venimos de una matriz municipal que también está en tensas disputas con las comerciantes populares. Sin embargo, enfrentar el desafío de esa contradicción es algo a lo que no vamos a renunciar. No para resolver un problema, sino para dejar abierta la contradicción, para dejar abiertos los espacios a la contestación. Y sí, uno de los riesgos que pensamos que ocurre cuando intentas ser inclusiva en tus relatos, en tus narrativas subalternas que rescatan y a veces romantizan a estos sectores invisibilizados. Ese riesgo no lo queremos asumir porque quizá no pensamos el guión como el punto final del trabajo, porque la sala es el punto de partida del desafío educativo de irnos construyendo espacios para la disputa. O sea, nosotros pensamos que la sala es más el pretexto para seguirnos vinculando con comunidades en territorio. Ahí la mediación comunitaria es la clave. Los museos ya no quieren estar situados congelados en un espacio inerte, sino estar en constante dinamismo, sacarse de esas cuatro paredes, construir otras nociones de habitar la ciudad, defender identidades múltiples, y eso es lo que el Museo de la Ciudad hace. Aquí quizá no puedo profundizar en cuál es el trabajo comunitario que lleva adelante el museo, pero esa es la pieza clave, más allá del nuevo guión. Es el vínculo con territorio, con los barrios populares, el vínculo con las hierbateras de San Roque. Es eso a lo que le damos pie a partir de las discusiones que detona la nueva sala del siglo XX. Eso. Gracias, Martina, por la pregunta y gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias por su excelente ponencia y por abrir este espacio para tener un conocimiento de lo que se va trabajando dentro de estos espacios. Yo quería hacer, no sé si una observación, aunque en parte con lo último que expresó en la respuesta de la pregunta anterior ya algo me resolvía mi inquietud. Pero yo me quedé con esto de tejer ese puente entre lo académico, lo que estamos haciendo justo en este momento, y la gente, por así decirlo, común y corriente, que no tiene acceso a estos espacios por diferentes razones, de pronto hasta por interés. Y justamente me parece que el museo es ese espacio. Pero mi observación enfocada que me pasa ya en aproximadamente 2 o 3 museos, incluido el Museo de la Ciudad, que lo visité hace poco, es que cuando uno se acerca a visitar, uno paga la entrada y lo único que le dicen es, por aquí tiene que ir, recorre por aquí el museo y ya está. Y bueno, uno como está dentro de este ámbito, conoce algunas cosas, puede interpretar de cierta manera mejor y tiene algún conocimiento de lo que se está expresando. Pero para la gente común y corriente, como lo decía, no es así. Y o sea, se queda lo que se puede observar ahí, se sigue fomentando tal vez los mitos, las apreciaciones personales o de acuerdo a lo que uno tiene experiencia. Y no se da esa guía. Entonces yo creo que de pronto para esas visitas casuales que se hace, porque lo que escuché en su respuesta anterior fue de que enfocadas a grupos, ¿no? O cuando yo hago una reserva para, si yo soy un profesor, voy con un grupo de estudiantes, ahí sí se da esa guía.
Pero cuando hay esas visitas casuales que uno está en el centro y dice, bueno, voy con mis sobrinos, mis hijos a visitar, y quizás yo no conozco de historia ni nada por el estilo, yo tampoco les puedo explicar. Y para poner un ejemplo tal vez un poco absurdo, no sé, hay ahí un mural de la iglesia de San Francisco, ¿no? Entonces, había unas personas que no conocían y estaban adivinando qué iglesia era, a pesar de, no sé, de pronto no vivían aquí. Entonces, ¿por qué no se hace eso? Porque yo recuerdo antes, no sé si me equivoco, no en el Museo de la Ciudad, en otro museo, que sí había esa guía y era más dinámico y con los niños se trataba de hacer preguntas o incluso como relatarles una especie de historia. Entonces, ¿qué falta ahí o de pronto yo desconozco y qué se está haciendo en ese sentido? Muchas gracias por tu pregunta. Sí han habido quizá muchos debates en torno a esta noción conductista de la educación que han impulsado varios museos que te muestran una museografía atrás de una vitrina o que te muestran dispositivos lúdicos para que tú respondas a lo que los curadores quisieron que respondas. Esa noción, digo, conductista de la educación ahora está siendo ampliamente debatida, porque lo que se entiende ahora por educación quizás es más complejo, porque la gente viene con sus bagajes, porque tiene una comprensión de su propia realidad, de su propio entorno, del contexto de la ciudad que habita. No es que viene de cero a aprender algo. De hecho, ahora lo que intentamos, y es quizá uno de los más importantes desafíos, es cómo el relato que el museo arma necesita una interlocución abierta. Y entonces, más que lanzar afirmaciones, necesita ofrecer preguntas. Ese quizás es ahora uno de los papeles de los mediadores educativos en los museos, porque la figura del guía que te orienta y te encamina a un relato único ya ha sido cuestionada. El mediador, en cambio, parte de las preguntas, parte de los cuestionamientos que tengan que ver con tus experiencias significativas, con tu bagaje, como dije hace un momento, y el relato que te intenta ofrecer el museo, digo, ahora lo que estamos haciendo en la sala del siglo XX intenta eso. No ocurre con todo el museo porque la museografía es bastante antigua, pero en el siglo XX estamos tratando de que todo lo que ofrecemos como insumo educativo pueda ser automediado, o sea, que tú no necesites un guía o un mediador para recorrer libremente y con tus insumos ese relato. Por eso partimos de hacer preguntas, de ofrecer una guía educativa, de hacer una señalética y diferentes insumos que permitan que la gente, como dices, común y corriente, de a pie, que no tiene necesariamente una formación académica, pueda recorrer libremente el museo y armar incluso nuevos itinerarios, porque no tiene que ser lineal el recorrido. Porque de hecho las conexiones libres entre lo que tú ves son el potencial educativo más valioso que ofrece el museo. No queremos reafirmar identidades ni mitos sobre la nación, entonces no nos interesa que la gente aprenda algo de nosotros. Queremos más bien que pensar en el sujeto como el constructor de su interpretación, de su interlocución, de su aprendizaje. Esa apuesta solo la estamos pensando ahorita en la sala del siglo XX, pero claro, el trabajo es inmenso porque quizá necesitamos intervenir todo el museo y todos los museos, pero se empieza por algo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Magíster. Y bueno, ya la despedimos. A continuación presentamos al ingeniero Elías Armendáriz, director de proyectos Crónicas Postales. Elías es ingeniero en gestión para el desarrollo local sostenible en la Universidad Politécnica Salesiano.
Colabora conjuntamente con terciarias editoriales y librería, elaborando microreportajes fotográficos. Sus fotografías han sido publicadas en revista Mundo Diners y el diario El Espectador de Colombia. Realiza actualmente el acompañamiento fotográfico en el colectivo de exiliados y refugiados de Colombia en el Ecuador, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Recepción de Colombia, no de Ecuador. El ingeniero Elías Almendrariz presentará la ponencia titulada Semblanza del origen de la fotografía en Ecuador y su proyección histórica patrimonial, que tiene como objetivo presentarnos un recorrido histórico de las circunstancias en que llega la fotografía al Ecuador y sus implicaciones políticas. Además nos plantea el análisis del uso de la fotografía desde el poder y la presentación del Estado, y una rápida descripción de los primeros personajes fotográficos en el país, tanto extranjeros como nacionales. Un aplauso, por favor. Buenas, buenas. Buena tarde. Bien. Seres humanos hemos buscado una manera de comunicarnos, comunicar nuestras vivencias, ¿no? Hemos usado petroglifos, geoglifos, pinturas rupestres, tallas, poco más, ¿no? Ahora, la fotografía es el fenómeno de masas más grande de la historia, ¿no? Al principio el señor perdónenme, el francés no me sale muy bien. Bueno, pero en todos los procedimientos fotoquímicos para fijar imágenes. Después Luis Daguerre crea el daguerrotipo en 1839 y tenemos una pequeña línea de tiempo para ubicarnos un poco cómo llegó la fotografía, ¿no? Por ahí en 1830 empezó a gestarse la idea de un Estado en Ecuador y para 1840 Vicente Rocafuerte compra el primer daguerrotipo para el Estado ecuatoriano. Y esto es un tip importantísimo porque él vio la importancia que iba a tener la imagen. La construcción del Estado ecuatoriano, Juan José Flores también utilizó, instrumentalizó la imagen y la fotografía para construir al Estado, una idea del Estado, crear cohesión social y crear un relato ecuatoriano. Tengamos en cuenta que en este momento menos del 1% de la población tenía algún tipo de instrucción, por lo cual utilizar una fotografía, una imagen, crea un relato importante y esta imagen habla de poder, de todo lado habla de poder, ¿no? Tiene dos pajes, es una carruaje. Para 1840 empiezan a crearse esta imagen esta construcción de la República, pero lo hace con un carácter contradictorio. Ya desde el Renacimiento, la imagen se construye como un símbolo de poder. Los nobles, la monarquía, los papas, los propios burgueses de la Revolución Francesa empezaron a hacerse retratos para ocultar su poder. En la imagen tenemos tres fotografías interesantes. Una dama quiteña que se nota por su actuar, su vestimenta, sus joyas, porque tiene propiedades, ¿no? La sola silla no solo era para arrimarse, porque la fotografía se demoraba un montón, pero también porque era propietaria de ello, ¿no? Juan José Flores con su medallero y sus galones de militar, y al otro extremo el indígena, ¿no? Inclusive en la tonalidad del color se ve una diferencia importante. Es un pondero. Oye, perdón. Son elementos colocados a discreción. El personaje retratado generalmente del otro ausente es
El ausente de la fotografía ecuatoriana es el indígena, según Matías Abrams. Dice la ausencia iconográfica de los indígenas ecuatorianos en la fotografía del siglo XIX. Ahí está. En este siglo empiezan a llegar muchos fotógrafos, son fotógrafos viajeros y traen consigo las cámaras, los daguerrotipos. Llegan con un doble discurso, una doble necesidad. Quieren retratar a las élites ecuatorianas que surgieron después de la independencia. Y también quieren retratar al indígena, pero desde la exclusión. Estos fotógrafos manejan un par de conceptos importantes y hay que poner mucha atención en esto porque solo son palabras que ellos mismos han usado, ¿no? El indio como bestia de carga, al indio como pagano exótico y el indio como subversivo. Flores censuró un poco esto. No Flores. Tenía Libre, por ejemplo, la gente empezó a censurar esto y Flores lo censuró después. Las nuevas élites fueron surgidas también de este espacio y se empezaron a francesar mucho. Aquí aparecen tres fotógrafos importantes: José Joaquín Guerrero, los hermanos Salas, Juan Pablo Sanz, que está aquí. Nació en Quito en 1819, es un arquitecto, pintor, científico y fotógrafo. Escribió en el Pequeño Libro en 1833, tal vez a él le sancionó Flores. Aprendió fotografía por un sacerdote, Juan Albán. En 1855 empezó a construir sus propias cámaras fotográficas para desplazar el daguerrotipo, toda la importación de esta tecnología, ¿no? En 1861 empezó a escribir un diario, se llamaba La Candela. Debido a su crítica y al radicalismo, nuevamente fue perseguido. Entre 1870 y 1880 fue restaurador de los edificios quiteños dañados por el terremoto. Y es aquí lo importante de la fotografía, porque fueron sus imágenes las que permitieron que los edificios sean restaurados. Rafael Pérez de Hijos fueron los primeros fotógrafos. Estaban ubicados en la calle del Teatro Esquina con San Agustín en Guayaquil. Llevan un sello de pintores y fotógrafos porque las fotografías en blanco y negro las retocaban con acuarela, las iluminaban, se llamaba este proceso. Posteriormente se asocia con Julio Vázquez y crean una serie de fotos interesantes aquí. La primera fotografía es de Pérez de Hijos. No, Julio Vázquez. Esta es la primera fotografía que toman en Guayaquil. La segunda es de Julio Vázquez en Quito. Creemos que tenían ya un centro comercial acá, ¿no? Gómez Jurado, en La vida secreta de García Moreno, publicó en 1959 estas líneas sobre la muerte del expresidente. Es muy interesante lo que dice, porque relata cómo Pérez estaba tomando unas fotografías o unas cuadras del palacio. Cuando se acerca alguien, dice: vea, no será bueno que tomen unas fotografías, están asesinando al presidente. Corre con dos máquinas grandotas que tenían. Y bueno, toman las primeras fotografías del primer magnicidio. Ustedes no sé si alcanzaron a leer cómo relata. Un fotógrafo se acerca al cuerpo, medio lo acomoda, le alza la mano, se ve el machetazo en el brazo, se vea todo el tema. La segunda fotografía se llama
Bueno, ahí me acerco un poco más. Ahí está bien. Ya. La segunda fotografía que también tomaron Pérez, Carlos Pérez y Vázquez, la segunda fotografía y la primera es Pérez de Hijos. La segunda fotografía se llama García Moreno, preside su propio funeral. Hay alguna diferencia de tiempo entre estas dos imágenes. Ahora, García Moreno, la época de García Moreno. Aquí hay una carta que escribe García Moreno a su esposa, que dice, Manuel Noboa tiene un daguerrotipo, se ofreció a retratarme y en efecto, el domingo último, en medio minuto salió un retrato muy parecido. Se nota la emoción así en el tema, interesante. Ahora, la época de García Moreno es súper interesante porque la República, previo a García Moreno, la República está por deshacerse, ¿no? Hay un tema de abolición de la esclavitud, a la cual reaccionaron terratenientes serranos, la negociación de la deuda externa, hay gobiernos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, hay un bloqueo naval en Guayaquil, Perú ha invadido gran parte del territorio ecuatoriano, y aquí es donde García Moreno llega a la presidencia. Pero ¿qué tiene que ver García Moreno con la fotografía? Bueno, aparte de ser el primer jefe de Estado asesinado, es con su administración, con la modernización del Estado, que llega a la proliferación de estudios fotográficos en Ecuador. Así que también llegan muchos interesados en fotografiar a las empresas criollas, por ejemplo, al principio, y representar un poco la realidad a espaldas de los conflictos sociales que estaba viviendo el Ecuador en ese momento. García Moreno está en esta fotografía tomada por Pérez frente al altar de Nuestra Señora de los Dolores de la Catedral Metropolitana. La segunda, pues, como les comentaba, es de García Moreno. Vamos a ser como una agencia de noticias de realidad. Ahora, la fotografía es testigo de la historia. Y hay dos importantes jefes de Estado, García Moreno y Eloy Alfaro, ambos impulsaron la modernización del Estado. Ambos fueron muertos en terribles magnicidios y ambos fueron en Quito. Qué terrible que está la ciudad, ¿no? El uno inició la construcción del ferrocarril, el otro la terminó. Fue para 1860, la época garciana. Era una notoria recuperación económica para muchos. Esto fue la época más brillante de la historia del Ecuador. Para muchos otros fue una dictadura terrible. Eso es para otra exposición. En fin, él logró una mejor recaudación de impuestos y una administración potenció la educación, planificó la obra pública. Fue combatido también por varios sectores a quienes les afectó la modernización. Su gestión buscó que se vea reflejada en la fotografía. Del mismo modo, Eloy Alfaro, la secularización del Estado, el laicismo, la legalización del divorcio, la construcción de numerosas escuelas públicas de educación gratuita, matrimonio civil, entre otras cosas. Su gestión también buscó que sea visualizada a través de la fotografía. En Rivadeneira, un fotógrafo quiteño, retratista de políticos, jefes de Estado, nacionales extranjeros, fotografió mucho también la ciudad. Un dato interesante es que su hermana, Emilia Rivadeneira, fue la primera grabadora y haría las planchas de los primeros sellos postales que estén publicados en Ecuador. Como dato, y muchas de las fotos de Rivadeneira estuvieron en una exposición de Chicago, la Universidad Colombina de Chicago, y una de sus fotos fue premiada en esta exposición. Pudo él documentar la revolución, las campañas de la revolución y del liberalismo en Ecuador. Fue el primer fotoperiodista que estuvo ahí en primeras, siempre al frente. También fotografió algunos de los personajes, aquí Piano Páez. Y esta fotografía es súper interesante. Fue tomada en algún momento entre 1900 y 1910. Es Guillermo II, el Kaiser de Alemania.
solo para ver lo internacional que era Rivadeneira. Digamos el caso más complejo de José Domingo Lazo, por ahí estábamos hablando de cómo borraron a muchos indígenas de la fotografía. Bueno, él era fotógrafo, tipógrafo, publicó varios libros en Quito sobre los retratos de las élites, mestizas sobre todo. Ahí tiene a Félix Suárez, el propio Eloy Alfaro. Colaboró con la Academia de Historia, fue becado por Eloy Alfaro para estudiar fotografía en Francia y España. Formó parte del equipo científico que colaboró, o que elaboró, más bien dicho, el proceso canónico que certificó el milagro de la Virgen de la Dolorosa, en Colegio San Gabriel, en 1906. Sería también quien incorpore la fotografía a las páginas de la prensa escrita en Ecuador, y muchos de sus estudiantes serían quienes fotografíen a Eloy Alfaro en el arrastre. Pero también creó álbumes de fotografía antropométrica con el conjunto de medidas corporales, medidas primarias, ¿no? Peso, altura, pliegues, tamaños, circunferencias, tamaños, masa corporal, peso ideal, etcétera, etcétera. Y a través de esto empieza a crear una terminología importante, tipos indígenas, y genera una discriminación visual también. Es ahí donde surge el tema de que borra muchos indígenas de las fotografías. Él diría: se ha eliminado el elemento indígena que afea y da pobrísima idea a la población y la cultura. En 2015 el Museo de la Ciudad hizo una exposición sobre él, donde se vieron estas fotografías. La fotografía de la extrusión. En la imagen hay un está vestido con pequeños huesos de pollo. El Ecuador atrajo la mirada del mundo por lo diferente. Es que muchos fotógrafos aventureros ingresaron al país con la curiosidad morbosa de lo exótico. Es que trajeron esta tecnología de tipos humanos, visión del exterior, giran en torno a la idea del eurocentrismo. Querían captar lo real, lo que para ellos era lo real, y crearon un mercado de imágenes con afanes enciclopédicos. Ellos empezaron a recopilar una gran cantidad de imágenes de Ecuador, pues hacer esas curiosidades, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. También trajeron las influencias del modernismo y los intereses comerciales que vinieron con ellos. Por eso en 1841 el gobernador del Guayas, Vicente Rocafuerte, trajo el primer daguerrotipo, como les comentaba hace poco. Aquí tenemos algunos personajes interesantes. Indígena de Otavalo, personaje local, Concha Cruz, la casa de las tiendas jesuitas. Todo bañado en estos conceptos. Y están las fotos famosas de José Domingo Lazo. Podemos ver cómo ha borrado indígenas aquí. En la plaza, me parece que es la de San Francisco, borró indígenas de una recua de Honduras. Y este es el caso, para mí, es la fotografía más impresionante, porque no solo que la borró, sino que creó una mujer de sociedad, que es esta de aquí. ¿Qué pasó con los fotógrafos extranjeros? Rafael Castro Ordóñez es uno de los fotógrafos, él es español. Se hace fotógrafo porque en ese momento daba buen dinero. Ahora vamos a poner un poco de hambre, pero en ese tiempo era muy bueno ser fotógrafo. Y entre 1862 y 1866 se vinculó con la misión científica del Pacífico. Fue la última expedición romántica que dio España en el Nuevo Mundo. Querían recolectar nuevas especies
o ampliar la colección de especies botánicas de las Américas que ya tenían. Los criollos mantenían un poco la herencia de Humboldt y Humboldt en este sentido. Y tenían sus conceptos un poco eurocéntricos del siglo XVI, que se reeditaron en ese momento con conceptos del siglo XIX, alimentados por teorías evolucionistas, de racismo científico y demás. Es que los relatos de estos viajeros fueron usados como fuentes etnográficas y definieron a los habitantes de lo profundo de la serranía y de lo profundo del oriente. Construyeron un indígena abstracto, comparándolo solo con los modelos de gentilicio europeo, de raza y demás. Es que aquí se origina un importante problema. ¿Cómo se incorpora este ideario del otro, del indígena, del exótico bárbaro o del idealizado buen salvaje? Y siempre fue visto a través de las tendencias de los feministas franceses, criollos de la independencia, o de los etnógrafos contemporáneos, ¿no? Que hay unas fotografías interesantes. Richardson fue un fotógrafo norteamericano que llegó a 1859 al Perú. Creó ahí su estudio de fotografía americana, que se llama en la calle 26, calle de Peteros de San Pedro, en Lima, Perú. Él fotografió a Juan G. Flores y a su esposa, Mercedes Gijón Camaño, y fotografió a toda la élite guayaquileña. Siempre hubo este comercio de fotografía entre Perú y Ecuador en estos primeros años. Alphonse Stubel pasó entre 1825 y 1904 como 70 años viajando por todo el continente, fotografiando a muchos ilustres. Sus fotografías ahora pertenecen al Leibniz Institut für Landerkunde. Alemán tampoco se llama mucho. Pero a continuación IFL. En el Fondo de Cultura Patrimonial hay fotografías hay más de 1000 imágenes en el IFL, donde consta la antigua vía entre Napo y Pichincha, sus glaciares de Antizana, Guamote, la cúspide del Chimborazo, mercados de varias poblaciones, los escombros de Carmen Alto, tras el terremoto en 1868, iglesia de Huápulo antes de dicho evento, carpas montadas en esta imagen de aquí, de Ulises de Segrand, que es un general de Norteamérica, pero la fotografía se encuentra aquí, en fotografía patrimonial. Charlton fue pintor y daguerrotipista. Este hombre andaba a cargar dos grandes mamotretos, eran las cámaras antiguas, todos. Pasó por Argentina, Chile, Perú y iluminó algunas de sus fotografías también, que era algo así como el Photoshop del momento. Viajaba en 1848 desde Chile hacia Ecuador y fue atacado por piratas. Se le robaron el barco, le robaron todo, botaron a todos los del barco en las Islas Galápagos. Pasó un año ahí botado. En 1849 le pasaron, lo rescataron. Él cubrió la guerra hispano-sudamericana para el semanario El Illustration de Francia. Envió crónicas del bombardeo de Valparaíso y presenció el bombardeo del Callao. En 1877 muere envenenado por alguna de sus admiradoras. Eso nos pasa a los fotógrafos a veces. Este hombre fue un comerciante francés, trajo telas de todo un poco, entre ellos muchos daguerrotipos y demás elementos. Se asoció con el político guayaquileño Carlos Mateo Pacheco, casado con Concha García Mateo, sobrina del presidente Gabriel García Moreno. Así que por ahí había un tema de mercado, ¿no? de ventas.
Él le fue también que construyó una casa, ahora se llama Casa Banco Pichincha, se encuentra en la Venezuela y Espejo. Derrocó el edificio antiguo y levantó todo un edificio republicano. Siempre fotografió figuras distinguidas, conservadores, pero también se dedicó a fotografiar figuras indígenas. Realmente se ve la diferencia en el lenguaje fotográfico entre ambas. Luis Ferrand es también uno de los primeros fotógrafos, captó imágenes de Quito. De hecho, de él hay más de 5.000 imágenes. Algunas de ellas se venderían y serían ilustradas, también iluminadas, perdón. Es franco-estadounidense. Este hombre es interesantísimo porque llega con un aparato de nombre estereopticón, que sería el abuelo del retroproyector moderno. Y este hombre se pasó muchísimos años aquí, viajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y proyectando sus fotografías en ferias de pueblos, ¿no? Así que lo que él hizo es traer el mundo a la gente, el mundo a los pueblos. El fotográfico, Mamuri Bishop, otro par de fotógrafos viajeros. Mamuri fue corresponsal francés del estudio Nadal, famoso en Perú, perdón, en Francia. Se radicó en Perú, tomó varias fotografías de Ecuador, Perú y de países. Bishop, un fotógrafo inglés que se radicó en Guayaquil. Ambos fotografiaron nuevamente solo las élites. Pueden ver Bishop a Carmen Félix Cordero, Manuri a Pedro Calvo Novoa, al general Jean Félix Cordero y Orbeto. Otro fotógrafo viajero. Nuevamente vemos sus fotografías mayormente a la élite. ¿Qué pasó con los periódicos en esa época? Bueno, los periódicos empezaron a ver con la fotografía, pero realmente no utilizaron fotografías hasta inicios del siglo XX, ¿no? Pasaron más en anuncios de los logotipos. Aquí está el Gauguin, mejoras del logotipo, la primera imagen fotográfica. Aquí están los primeros periódicos entre 1880 y 1920. Por ahí la imagen de la sartén, una fotógrafo en Guayaquil. Imágenes y algunas aquí hay un anuncio de Nadal en París, de este fotógrafo interesante, de este centro. Y una reflexión final, que vivimos un poco en tiempos de cambios drásticos y la fotografía es una pieza clave del tablero. El poder de la imagen hoy es más incontrastable que nunca. La fotografía digital ha puesto al alcance de todos captar una imagen, pero también ha deslegitimado el propósito de la fotografía. La irrupción de la inteligencia artificial en la creación de imágenes desplaza totalmente el fin artístico, histórico y de conservación que permea la actividad fotográfica. Ha desplazado el sentido más humano de esta, enfocándose únicamente en su capacidad de transmitir imágenes. Entonces, lo dejo con un pensamiento de Bourdieu sobre la fotografía, que es la única práctica de comunicación artística accesible a todos y el único bien cultural universalmente consumible. Eso, disculpen la celeridad. Ya, agradecemos al ingeniero Elías Armendáriz por su intervención. Pasamos al espacio de preguntas. Recuerden que serán solo 2 por el tiempo. El podio es suyo, creo. No es un poco el tema de la charla, ¿no? Pero la inteligencia artificial lo que está haciendo es recopilar material de la nube y crear imágenes a través de eso. Así que lo que haces cuando vas a lanzar una toma es leer lo que está sucediendo ahí. Como fotógrafo tú haces eso y buscas el encuadre, la luz y demás
para que la fotografía transmita un mensaje importante, ¿cierto? Entonces ahí tienes diversas formas de fotografía, tienes de moda, de noticias, tienes fotoperiodismo, puedes desarrollar una crónica fotográfica y demás, pero la fotografía creada desde la inteligencia artificial cumple un solo objetivo y es transmitir el mensaje buscado para venderte algo. Entonces el aspecto humano, todo lo que vimos ahorita en la presentación, pues se deslegitima, ¿no? Tanto José Flores como Gabriel García Moreno y bueno, todos los presidentes en ese contexto han utilizado bastante la fotografía para crear un relato de su mandato. Sobre todo al inicio de la República se utilizó mucho eso, lleva un mensaje. La fotografía con inteligencia artificial creo que no tiene eso, tiene esa alma humana que lleva una fotografía. No sé si te contesté o te creé más dudas. Sí, así está buenas. De la interrogación, eso es un monumento, una montaña de imágenes. No se puede, tienen como 10.000 fotos y siguen aumentando. Está todo desordenado ahí. Tiene un criterio de televisión por año. Entonces realmente es sentarse frente a la máquina y buscar y buscar y buscar. En NPC es más fácil. Ya hay algunos criterios, pero igual tienes que sentarse frente a la máquina. Lo ideal sería aglutinar a través de eh, una institución, no lo sé, no sé, pero aglutinar todos estos espacios, todas estas colecciones y clasificarlas. Yo preferiría un tema por año, porque tú investigas qué está pasando en el cambio de siglo 1890 y 1910 y se despliega toda una gama de información y todo eso es importante porque así como vas a consultar el tema de las guerras, va a tener algo que ver con un tema social, con instrumentos. Entonces, hay mucha información ahí. Yo lo haría por años. Entonces, no les. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso. Muy bien, antes de continuar con el cierre y síntesis de lo que ha sido el seminario Historia y Patrimonio, Pensar a Quito como Urbe Patrimonial, los invito por favor a que podamos observar en la pantalla. A nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, extienden un reconocimiento a las señoritas y señores estudiantes que han colaborado en las actividades de logística, quienes han hecho posible el desarrollo de este importante evento. A Elizabeth
Yanguisela, Adrián Bastidas, Jonathan Castro, Adriana Pacha, Joshua Paredes, María Fernanda Parra, Dayana Rivera, Emily Solís, Samia Benalcázar, Daniel Montaluisa, Yaxeli Vázquez y Steven Viteri. De igual manera al equipo de comunicación y tecnología encabezado por la profesora Grace Merino Jaramillo. Eduardo Terán, el encargado en TICS, y mi persona, Kelly Lazo, como presentadora de este evento. Conmigo será hasta una próxima. De igual manera, en breves minutos continuamos con la pequeña síntesis y el cierre del evento. Muchas gracias.